Hola, hola, mis queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren fantásticamente bien porque hoy traemos una notición que ha sacudido el mundo del espectáculo turco hasta sus cimientos. Si eres fanático de las series turcas, de sus romances apasionados y de las personalidades que conquistan las pantallas, prepárate, porque lo que vamos a desmenuzar hoy te va a dejar con la boca abierta. Estamos hablando de uno de los romances más comentados y admirados de los últimos tiempos, y de un supuesto escándalo que, de ser cierto, podría cambiarlo todo. Sí, amigos, hoy vamos a hablar del escándalo de Mert y Afra. Amor en shock, así es el título que hemos elegido, porque la noticia nos ha dejado a todos en un estado de incredulidad total. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hasta qué punto es real? ¿Hay pruebas? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de zambullirnos de lleno en este torbellino de información, quiero recordarles a todos aquellos que aún no forman parte de esta increíble comunidad, que se suscriban ahora mismo a... Denle al botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque esto se pone interesante. Como bien saben, Mert Ramazandemir y Afra Saraoğlu se han convertido en la pareja del momento, no solo por su talento indiscutible en la exitosa serie Yalan, sino también por la química que traspasa la pantalla y que, al parecer, ha conquistado sus corazones en la vida real. Sus seguidores los han bautizado como Af-Mert, y su relación ha sido un constante tema de conversación, admiración y, por supuesto, envidia sana. Han compartido momentos de complicidad, han sido captados juntos en diversas ocasiones, y su amor ha parecido florecer a la vista de todos, brindándonos esa ilusión de que las historias de película a veces se hacen realidad. Sin embargo, la vida, como en las mejores series, a veces nos presenta giros inesperados y giros que nadie se ve venir. Y es precisamente uno de esos giros el que hoy nos tiene aquí. La noticia que ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, y que ahora nos llega a nosotros con toda su fuerza, apunta a un posible escándalo que involucraría a Mert y Afra, y que ha puesto su relación en el ojo del huracán. Se rumorea fuertemente sobre una infidelidad, un engaño que podría haber ocurrido y que, de ser cierto, sería un golpe devastador para la pareja y para todos sus fans que los ven como un ejemplo de amor verdadero. Los detalles son escasos y las fuentes, como suele ocurrir en estos casos, son a menudo anónimas o poco confirmadas. Sin embargo, la magnitud de las especulaciones es tal, que no podíamos dejar pasar la oportunidad de investigar y traerles lo que se está diciendo. Las primeras informaciones surgieron de fuentes internas, de personas cercanas a la producción de Yalan, que habrían presenciado o escuchado algo que encendió las alarmas. Se habla de que Mert podría haber estado manteniendo un contacto demasiado cercano, o incluso algo más, con otra mujer. ¿Quién es ella? Aquí es donde la cosa se pone más turbia y las especulaciones se disparan. Algunos rumores apuntan a una compañera de reparto, lo que sería particularmente doloroso y complicado dada la naturaleza de su trabajo. Otros señalan a alguien fuera del set, pero con quien Mert habría compartido momentos íntimos sin el conocimiento de Afra. La falta de claridad en este punto es lo que genera aún más morbo y preocupación entre los seguidores. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de este huracán. Fans detectives han estado escudriñando cada publicación, cada like, cada comentario de Mert y Afra, buscando pistas, tratando de encontrar algún indicio que confirme o desmienta los rumores. Se han compartido supuestas capturas de pantalla, mensajes privados filtrados, y testimonios de personas que afirman haber visto algo sospechoso. Es un campo de batalla digital donde la verdad y la ficción a menudo se entrelazan de maneras muy confusas. Es importante ser cautelosos con esta información, pero también es innegable que la cantidad de especulaciones y la recurrencia de los rumores apuntan a que algo, al menos, está pasando o ha pasado que ha generado estas habladurías. Para poner un poco de contexto a esta situación, recordemos que las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo difíciles de mantener. La exposición constante, las largas horas de trabajo, la presión de los medios y los fanáticos, todo esto puede ejercer una presión enorme sobre cualquier pareja. En el caso de Mert y Afra, su popularidad es inmensa, y eso significa que cada paso que dan es observado y analizado al milímetro. Si a esto le sumamos la intensidad de sus papeles en Yalan, Don
Interpretan a una pareja con una relación bastante turbulenta y llena de altibajos, es fácil entender por qué cualquier pequeña grieta en su relación pública podría ser magnificada. ¿Y qué se dice de la reacción de Afra? Bueno, ahí es donde la situación se vuelve aún más enigmática. Algunos rumores sugieren que Afra estaría devastada, completamente en shock por las acusaciones y las supuestas pruebas. Se dice que ha habido discusiones, que la confianza se ha visto seriamente dañada. Otras versiones, sin embargo, indican que Afra podría estar intentando mantener la calma, que está analizando la situación y que aún no ha tomado una decisión drástica. En un mundo donde la imagen pública es tan importante, es probable que estén manejando la situación con mucho cuidado, tratando de evitar un escándalo mayor. La ausencia de declaraciones oficiales por parte de la pareja añade más leña al fuego, generando una especulación infinita. Pero ¿cuáles son los argumentos que sustentan estos rumores? Se habla, por ejemplo, de comportamientos extraños de Mert en algunos eventos, de su supuesta distancia con Afra en momentos públicos, y de cambios en sus hábitos en redes sociales. Hay quienes mencionan un viaje reciente de Mert en solitario, algo que antes no era tan común, y que se ha interpretado como una señal de distanciamiento o de evasión. Además, algunos seguidores más perspicaces han notado una aparente disminución en las interacciones públicas entre la pareja en las últimas semanas, lo que ha alimentado aún más la idea de que algo no va bien. Es crucial recordar, y esto es muy importante, que en el mundo de la información sobre celebridades, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Muchas veces la verdad se distorsiona, se exageran los hechos, o directamente se inventan historias para generar interés y clics. Por eso debemos ser críticos y no dar por sentada toda la información que circula. Sin embargo, cuando un rumor es tan persistente y proviene de tantas fuentes, es difícil ignorarlo por completo. Lo que sí podemos decir con certeza es que la noticia ha generado una ola de reacciones entre los fans. Hay quienes defienden a Mert y Afra a capa y espada, acusando a los medios y a los detractores de querer dañar su reputación. Otros se muestran decepcionados, expresando su tristeza ante la posibilidad de que su romance perfecto no sea tan perfecto después de todo. Y no faltan los que simplemente disfrutan del drama, consumiendo cada detalle de este supuesto escándalo como si fuera un episodio más de su serie favorita. Este tipo de situaciones ponen de manifiesto lo complejo que es el mundo de las relaciones en la esfera pública. La presión, la exposición y la constante mirada del público pueden ser abrumadoras. Lo que para nosotros puede parecer una simple interacción, para ellos puede ser un titular. Y lo que para nosotros es un rumor, para ellos puede ser una crisis personal. Por el momento, ni Mert Ramazan Demir ni Afra Saraolu han emitido declaraciones oficiales sobre estos rumores de escándalo o infidelidad. Este silencio, como ya mencionamos, solo alimenta aún más las especulaciones. Sin embargo, es una estrategia común en estos casos, donde cualquier declaración prematura podría ser utilizada en su contra o intensificar el problema. Quizás están esperando a que la tormenta pase, quizás están resolviendo sus asuntos en privado, o quizás, en el mejor de los casos, simplemente están enfocados en su trabajo y en mantener su relación alejada de los focos. En resumen, mis queridos amigos, la noticia del supuesto escándalo de Mert y Afra ha golpeado con fuerza a sus seguidores. Los rumores de infidelidad han puesto en duda la solidez de su relación, desatando una ola de especulaciones y debates en las redes sociales. Si bien la falta de confirmación oficial deja todo en el terreno de la duda, la persistencia de estos rumores nos obliga a hablar de ello y a estar atentos a cualquier desarrollo futuro. Lo que sí está claro es que a pesar de las adversidades o los rumores, su talento y su popularidad siguen intactos, y seguiremos disfrutando de su trabajo en Yalan y esperemos de su relación, sea cual sea su estado actual. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desmenuzado los rumores del supuesto escándalo de Mert y Afra, explorando los detalles que han surgido y las posibles implicaciones para su relación. Hemos visto cómo la atención pública puede ser tanto una bendición como una carga para las parejas del mundo del espectáculo. Espero que esta información les haya resultado intrigante, informativa y les haya dado una nueva perspectiva sobre este apasionante tema. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí, su interés y su energía son lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Cómo creen que es? ¿Esta situación podría afectar a Mert y Afra?
Déjenme sus pensamientos y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias, los análisis más profundos y todo lo relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas y de Mert y Afra. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es lo que nos permite seguir creciendo y brindándoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Hasta la próxima, queridos. Adiós.